Agradecemos ahora la presencia del doctor Milton Espinosa Lucas, quien es docente universitario, es miembro del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos del ITSU, médico de profesión y también con una amplia trayectoria en el campo de la investigación en salud. Él nos va a traer su conferencia titulada El consentimiento informado en la investigación clínica y epidemiológica. Bienvenido, doctor. Tiene 20 minutos para su exposición y luego de ello, pues el conversatorio de las preguntas que puedan formular los asistentes, tanto en lo que están en presencial como en lo que están también en línea. Muy buenas tardes con todos. Antes que nada quisiera confirmar cómo está el audio, por favor, si se escucha. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir las diapositivas. Antes que nada agradecer por la invitación a estar presente con el selecto panel de conferencistas y también con los asistentes. Un saludo muy cordial. Entonces, el tema al que me voy a referir el día de hoy es sobre consentimiento informado en investigación, un marco sobre la importancia que se le da o que se le tiene que dar al consentimiento informado en la investigación. Y parto de esto haciendo algunas preguntas que nos hacen o algunas reflexiones que en algunas ocasiones hacen los investigadores, ¿no? Cuando ellos nos señalan, por supuesto que no haría nada que lastime a nadie, y eso lo pensamos cada uno de nosotros, ¿no? Yo y mi equipo somos investigadores de muchos años que siempre hemos cumplido con las normas y no sé por qué se necesita pasar un comité de ética de investigación en salud. O algunos que también aseguran que para el trabajo de doctorado están haciendo algo que no creen que debe enviarse a un comité de ética como una revisión sistemática de la literatura. Ahora, independientemente, y esto lo señala como spoiler, porque en esto es que me voy a centrar durante toda la conferencia de esto, independientemente del tipo de actividad que se esté proponiendo, toda investigación debe pasar por un comité de ética de investigación. No, ellos deben tomar la decisión si realmente la investigación tiene o no tiene riesgo. Es considerada sin riesgo, riesgo mínimo o riesgo superior al mínimo. Eso quien lo toma es el comité de ética de investigación. O inclusive, en algunas ocasiones, dicen, por supuesto, cualquier investigación y el grupo de investigadores tiene las debidas salvaguardias que son adecuadas. La mayoría de investigadores son personas éticas, amables, y el grupo de investigación es gente competente. Sin embargo, y la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos al hablar de ética en la investigación es reflexionar sobre lo que ha ocurrido en la historia. Les traigo este cuadro. Este cuadro es quizás de donde nació a estructurarse esto del consentimiento informado. El consentimiento informado parte de los experimentos que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial sobre los judíos, ¿no? Y quedó esto es una foto de los campos de concentración nazi, donde el llamado ángel de la muerte, el doctor Mengele, hacía experimentos sobre los niños judíos, sobre los gemelos, para poder determinar o poder llegar a un fin de que él tenía que la raza aria era superior al resto de razas, ¿no? Entonces cometieron algunas atrocidades referente y en nombre de la investigación. Entonces, a partir de acá se empieza a hablar sobre el consentimiento informado. El consentimiento informado no solo ese es el primer experimento en donde se empezó a discutir sobre esto del consentimiento informado. Ahí nace, si bien se quiere, ahí nace. Entonces los aspectos éticos que fueron incorporando durante los experimentos nazis es el consentimiento informado, que tiene tres características fundamentales, ¿no? La voluntariedad, que es libre o que debe ser expresado en un sentido de libertad y que sobre todo debe ser informado. El código, y se fundamenta después con un escrito que es el Código de Nuremberg, ¿no? Que fue establecido en 1947. Otro experimento fundamental en el que se centró, se empezó a discutir sobre esto del consentimiento informado, sobre el desastre de la talidomida, ¿no? Este desastre de la talidomida, que fue en 1962, sentó también bases para hablar sobre el consentimiento informado. Cerca de 20 millones de niños
nacieron mutilados con problemas de trastornos congénitos, ¿no? Porque esta pastilla se la vendía para provocar como efecto para las náuseas y los vómitos en las mujeres embarazadas, ¿no? Se vendía cerca de 50 tipos de medicamentos, se vendieron con nombres comerciales el nombre de talidomida. Y produjo los 20 millones de casos a los que me estaba refiriendo sobre niños mutilados. Entonces, después de esto nace lo que se conoce muy bien en ética, que es la Declaración del Helsinki, y luego en el 2013 se generan las 7 enmiendas a la Declaración del Helsinki. Y bueno, han existido muchos de estos tipos de experimentos que han sido reñidos con la ética. Les he traído tres. El último es el estudio de Tuskegee, ¿no? Donde se centra de los principios éticos y sobre todo se refiere mucho al consentimiento informado. Este estudio que se realizó desde 1932 a 1972 y que a pesar que se realizó en individuos afroamericanos y de que a pesar de que ya en 1945 se conocía sobre la importancia y el tratamiento para la sífilis, que era la penicilina, los investigadores se negaron a administrarle a los pacientes debido a que querían seguir con la investigación, porque el principio o el objetivo fundamental de la investigación era conocer cuál era la historia natural de la sífilis en los individuos. Y luego de esto, que fue eco a nivel mundial, hace el informe de Belmont en 1978. Y bueno, no solo eso ha pasado, ahorita les traigo, en este momento les traigo algo que se conoció como un estudio que se realizó por el Imperial College en Gran Bretaña, en Reino Unido, que se denominó el desafío humano, que sucedió en la pandemia, en donde se infectaron a los individuos de manera deliberada, a individuos entre 19 y 30 años, se los infectó de manera deliberada con el virus del COVID-19 para saber cuál era la dinámica de la transmisión de la enfermedad, cómo se transmitía, cuál era la historia natural de la enfermedad. Y eso pasó en el 2020 y fue un polémico ensayo debido a que tenía ciertos, o que se podía entender que tenía ciertos reñimientos con la ética. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿no? Referente a qué eran los principios éticos que se deberían mantener en este estudio, cuáles eran los principales hechos y fundamentos que hicieron el consentimiento informado en el coronavirus. Y bueno, como estamos de moda en la inteligencia artificial, le pregunté al ChatGPT, ¿no? Y el consentimiento informado fue el principio, el eje fundamental de este estudio que se realizó en época de pandemia. Pero ¿cuál fue la clave y por qué fue aprobado por un comité de ética de investigación en el año 2022? Fue porque se minimizó los riesgos a través de una selección muy cuidadosa de los voluntarios y condiciones de control extrema. Los individuos los sometían a controles de manera estricta, de manera diaria, para saber en qué momento aparecía la enfermedad. Entonces se minimizaron los riesgos dependiendo, porque ya se conocía algo sobre cuál era la edad más proclive a tener alguna complicación por el COVID. Y lo fundamental fue que se garantizó un consentimiento informado que era, como su nombre lo señala, ¿no? Libre y comprendido por los individuos que eran parte del estudio. Entonces, fruto de todo ese análisis que realizó el Comité de Ética, se aprueba este estudio de desafío humano sobre la infección deliberada de COVID-19 a los individuos. Pero tenemos que partir, luego de ir revisando un poco la historia, tenemos que partir de esa definición de consentimiento informado que nos da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En donde señala que el consentimiento informado, una primera cosa que tenemos que tener en cuenta, que no es un documento. Consentimiento informado es un proceso donde la persona tiene que decidir libre o en libertad de toda forma de coacción o influencia indebida, ¿no? Para participar en una investigación. Es decir, quien da el consentimiento es el individuo, no es nosotros los investigadores lo que estamos haciéndole un favor al sujeto de investigación para que él sea parte de nuestra investigación, ¿no? El individuo debe conocer la información más relevante para tomar una decisión informada, libre, eficaz. Entonces debemos partir del consentimiento informado es un proceso dinámico. Una persona que aprueba o que firma un documento de consentimiento informado puede retirarse en cualquier momento y puede pedir información sobre la investigación que se está realizando en ese individuo en cualquier momento.
pero sobre todo y fundamentalmente también es interactivo. Es decir, tiene que tener una relación dialógica entre el investigador y el sujeto investigado. En el Ecuador, el consentimiento informado sobre todo está regulado por los comités de ética de investigación cuando se trata de investigaciones de salud y por los CEAS cuando el consentimiento informado, porque también se necesita un consentimiento informado para algún procedimiento médico o para llevar algún proceso que requiere la atención de salud o la atención médica. Esto normalmente está reglamentado y quienes tienen la función de velar por el cumplimiento y que guarde todas estas características son los comités de ética de investigación en seres humanos. Ahora, el consentimiento informado debe tener y debe estar basado en los principios fundamentales de la bioética, que muchos de ustedes ya conocen, ¿no? El principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de justicia. El principio de autonomía, que es toda persona tiene el derecho de participar o de no participar en la investigación, pero que esta investigación debe tomar en cuenta de que debe ser informada y responsable en su propio tratamiento o en una investigación, ¿no? Entonces, en esto quiero centrarme de que la persona debe tomar una decisión responsable con su salud, porque no se trata de que con el hecho de que una persona tiene libertad puede tomar una decisión que vaya en contra de su salud, sino una decisión responsable con la salud del individuo y la salud de las comunidades. Entonces la autonomía se centra en una identidad individual y la integridad fundamentada en creencias y en valores personales. Por lo tanto, una autonomía que es propia de un individuo no significa que esa autonomía se extrapola al otro individuo. Por eso el consentimiento informado es individual, ¿no? Y en eso nos vamos a referir ya mismo cuando hablemos sobre el consentimiento informado que se realizan en algunas sociedades. Entonces debe fundamentar la decisión autónoma, en el conocimiento para analizar e interpretar la información y en la capacidad para tomar decisiones independientes. Entonces, eso aparentemente es sencillo de poder valorar en un individuo, pero vamos a sustentar ciertas cosas en donde no se cumple alguno de estos procesos fundamentados en la autonomía, que creo que es el hecho de en donde se centra el consentimiento informado. Ahora, yendo desde la práctica hacia los principios de la bioética, el consentimiento informado es una forma de darle respeto al individuo, ¿no? Además, cuando hablamos del principio de beneficencia, tenemos que saber y conocer la evaluación de los riesgos y beneficios. En el conversatorio que tuvimos antes, esa línea que divide la no maleficencia con la beneficencia a veces es una línea indivisible, en el que de manera ética nos tiene que actuar el investigador y sobre todo el Comité de Ética de la Investigación. Y el principio de justicia, que debe haber una justa selección y distribución de los individuos, ¿no? Por ejemplo, en lo que pasó en la historia, cuando fue el Tuskegee, que escogieron a individuos afroamericanos de la condición en el quintil más bajo de pobreza. Entonces ahí no hubo una justa selección y distribución de los individuos a los cuales se le iba a hacer la investigación. Entonces el consentimiento informado debe fundamentarse, y en esto quiero ser reiterativo, debe ser tomado en forma libre, voluntaria y consciente, ya sea del paciente cuando se trata de un procedimiento médico o del participante de una investigación. Y debe estar manifestada en el pleno uso de esas facultades. Y otra cosa que tenemos también tomar en cuenta cuando hacemos investigación es que el individuo tiene la posibilidad de aceptar o rechazar la investigación o el procedimiento. Los elementos que son fundamentales para el consentimiento informado son 4. Y en eso nos vamos a basar en lo que falta de la conferencia, ¿no? Uno es la información, o sea, que se dé una adecuada información. La otra es que el sujeto de investigación o el paciente entienda lo que se quiere, a lo que se refiere en los individuos o los investigadores. La otra es la voluntariedad y la última es la capacidad que tiene el individuo para poder decidir sobre si es sujeto o no de investigación. Entonces vuelvo y repito nuevamente los elementos esenciales del consentimiento. Yo he puesto esta imagen porque es una imagen decidora, porque si ustedes ven a todo este grupo de individuos, ellos estuvieron informados de los riesgos que están corriendo.
comprendieron sobre los riesgos que pueden correr al viajar de esta forma. En la decisión de viajar o de subirte a este vehículo fue voluntaria. Y la otra a la que me refería anteriormente es la capacidad del individuo para poder tomar una decisión. Y bueno, finalmente, el consentimiento informado, poder, el formulario de consentimiento informado, estampar la firma, que es la evidencia que queda en la investigación. Pero no es el fin en sí el firmar el formulario, sino es cumplir con todo el proceso de consentimiento. Entonces, referente a la información, tenemos que ser lo más detallado posible en la información que se proporciona al participante. Debe ser una información que sea comprensible, explicada en los términos que lo entienda el sujeto investigado, no utilizar tecnicismos para poder referirnos a esta información que le vamos a dar en el consentimiento. La otra se refiere a la comprensión y voluntariedad. O sea, tenemos que garantizar que el paciente nos haya entendido la información antes de aceptar. Y bueno, ¿cómo podemos lograr eso? Bueno, con la interacción dialógica a la que me estaba refiriendo. Esa interacción que tiene que haber entre el investigador y el sujeto investigado, en poderle preguntar si ha entendido la información que se les ha proporcionado referente a la investigación. Con eso podremos lograr que el paciente entienda y comprenda cuál es el procedimiento que se va a utilizar en ellos. Y bueno, la última es la capacidad de los participantes, ¿no? Pero de esta capacidad no quiero referir a una capacidad legal y una capacidad cognitiva para otorgar el consentimiento, porque no es lo mismo tener la capacidad cognitiva de tomar una decisión que la capacidad legal. No, por ejemplo, en esto hay casos especiales, como por ejemplo los menores de edad, como por ejemplo personas que tienen algún trastorno psiquiátrico o de salud mental, que pueden tener la capacidad en algunas ocasiones, cierta lucidez, pero no tienen una capacidad legal para poder establecer o poder firmar ese consentimiento informado. Y bueno, finalmente este contexto social y cultural, que no tenemos que desligarlo de la posibilidad de que el individuo pueda tomar decisiones en base a su cultura, a su relación social. Entonces tenemos que fundamentar nuestro consentimiento informado entendiendo cuáles son las características de cada situación y de cada individuo para implementar el proceso de la forma más adecuada. En este sentido, la información debe tener dos cosas, ¿no? El contenido, que es la información que se ofrece durante el proceso, y la forma, ¿no? Que es la actitud en que es brindada la información, tomando en cuenta las características de las personas y el contexto, ¿no? El escenario, la parte del escenario y la cuestión social del individuo en que se realiza la interacción. En muchas ocasiones, por ejemplo, cuando se hacen estudios de ensayo clínico, los individuos tienen aproximadamente un tiempo determinado para poder interactuar del investigador con el sujeto de investigación y en un contexto adecuado. Por ejemplo, no se trata de que un paciente de que un paciente o sujeto investigado vaya y firme un consentimiento informado al momento de entrar a la casa, a realizar preguntas o realizar la encuesta, ¿no? Porque no es el momento adecuado para poder firmar un consentimiento. Existen situaciones especiales, por ejemplo, cuando el individuo tiene una enfermedad mental, en donde en este tipo de situaciones la capacidad del individuo fluctúa debido al curso de la enfermedad. Por ejemplo, algún episodio de esquizofrenia, algún trastorno bipolar, en fin, alguna enfermedad que nuble un poco la capacidad mental del individuo. Pero eso puede fluctuar durante el tiempo, en virtud de la respuesta al tratamiento, a la medicación y la salud física. Entonces, ese problema o enfermedad mental no necesariamente descalifica al individuo para que firme o que acceda a estar de acuerdo con el consentimiento en una investigación o su atención médica. Para los sujetos que tengan una discapacidad se busca una persona que pueda interpretar, que pueda entender cuáles son los intereses que tiene la investigación y cuáles son los riesgos y beneficios que tiene el individuo, y en este caso el más adecuado es el representante legal. Pero quisiera dejar en claro de que la enfermedad mental no quita la posibilidad de que un individuo pueda estar de acuerdo con su consentimiento informado. Pero para valorar la capacidad, quiero centrarme en estas cuatro formas, de acuerdo a Applebaum y Griso, que señalan cómo valorar la capacidad del individuo. Entonces está basado en yo le diría cuatro momentos fundamentales, ¿no? El primer momento que es la comprensión, que el individuo entienda
¿Cuáles son los hechos o situaciones para que él pueda tomar la mejor decisión? La segunda es la apreciación, es decir, que él pueda discriminar correctamente la situación a la que se enfrenta el individuo o la que se puede enfrentar en un futuro el individuo. La tercera es el razonamiento, la capacidad que tenga para poder discriminar la información y esa información llevarla a una decisión. Y esa decisión en muchas cosas es dicotómica, ¿no? Puede ser un sí o un no referente a la investigación. Y finalmente la elección, ¿no? Él expresa una decisión de manera argumentada, de manera que en el que entienda el sujeto de investigación por qué toma la elección de participar o no en la investigación. Ahora, ¿cuáles son los inconvenientes del proceso de consentimiento informado? Bueno, uno que cuando no se lleva de manera adecuada puede originar depresión, angustia o miedo en algún participante, o quizás su deseo de abandonar la atención o la negación por participantes por cuestiones económicas, por ejemplo, cuando no se ha dejado en claro dónde va a ser, que se le va a tomar la muestra al individuo, entonces algunos individuos pueden decir, bueno, eso me implica problemas económicos, de movilización, de transporte, de comida, entonces cuando esas cosas no están claras, el individuo puede optar por negar a participar por alguna cuestión económica, de acuerdo a Mondragón. El consentimiento informado en los niños se busca su asentimiento, pero no significa de que porque el hecho que el niño tenga el asentimiento no se tiene que tener el consentimiento de parte del tutor o el representante legal. Entonces, en esto hay que discriminar dos cosas, ¿no? Primero, cuando el beneficio es indirecto, se respeta el asentimiento del menor. Pero cuando el beneficio que va a obtener el niño, en este caso me estoy refiriendo a procedimientos médicos, cuando el beneficio es directo, no necesariamente tiene que tener solo el asentimiento, ya que si el niño en este caso puede disentir sobre el procedimiento, podría ser ignorado y realizarse la intervención, siempre y cuando exista un consentimiento informado realizado por su representante legal, que en la mayoría de casos son los padres. Ahora, puede haber una cuestión que es circunstancial, ¿no? Porque en ocasiones es necesario proteger al niño y no buscar el consentimiento de los padres, por ejemplo, cuando se está investigando o se está realizando una investigación referente a un abuso sexual. En este caso, sí es necesario proteger al niño y buscar o idearse la forma de que alguien más firme este consentimiento, ¿no? Entonces, son planteamientos que se van dando en el momento que estamos realizando la investigación. Otro caso especial es las mujeres embarazadas, porque se da sobre todo en las sociedades patriarcales. La mujer embarazada no firma o no accede a aceptar un consentimiento de su investigación, sino lo realiza por parte del esposo, ¿no? Sin embargo, para el consentimiento informado solo se requiere el consentimiento de la mujer, excepto cuando se decide para la salud del feto, ¿no? En donde se sugiere el consentimiento del padre. Entonces, cuando existe alguna investigación que tiene relación con el producto de la mujer embarazada, lo adecuado es que además del consentimiento de la mujer, tenga el consentimiento del padre. Pero cuando el beneficio o la investigación está implícita en la mujer, ahí solo es necesario el consentimiento de la madre, o en este caso de la mujer embarazada. También en algunas circunstancias, y es deseable, el hecho de que las mujeres en algunas ocasiones deseen consultar con su marido o compañero la autorización antes de querer participar en la investigación. Y eso no es solamente parte de la ética, sino también en algunas circunstancias y en algunos contextos es prácticamente deseable. Y la otra es el consentimiento informado que se les da a las poblaciones que se consideran vulnerables. Pero para esto nosotros tenemos que centrarnos en el criterio de vulnerabilidad, ¿no? Que es la capacidad limitada de emitir algún juicio o tomar alguna decisión, ¿no? Y en esto también podemos tomar en cuenta que puede ser algún miembro auxiliar o subordinado de una institución jerárquica, por ejemplo, cuando un jefe solicita hacer una investigación a un subordinado. Entonces, eso es una población también vulnerable. Y de ejemplo de esto tenemos a los discapacitados, los niños, los ancianos, los enfermos mentales, los individuos que están presos o ciertas minorías, por ejemplo, la etnia indígena, ¿no? La etnia montubia, ¿no? Que son minorías. Entonces, en poblaciones vulnerables, lo adecuado
es obtener el consentimiento cuando está en periodo lúcido el paciente, ¿no? Cuando tiene la capacidad de decidir, ¿no? Se deben incluir a los menos vulnerables de un grupo de población y demostrar que el proyecto de investigación beneficia directamente a la población vulnerable. Es decir, si existe la posibilidad de realizar una investigación en individuos que no sean vulnerables, es preferible elegir eso como investigadores. Y bueno, debido al tiempo, me voy a referir a esta última parte sobre el consentimiento en la toma de muestras, ¿no? Cuando se realizan muestras biológicas, ¿no? Cuando se realiza una muestra biológica. Y esto plantea algunas dudas, porque en esto tenemos algunas, en esto hemos tenido casualmente en el Comité de Ética algunos debates referente a esto de la toma de muestras biológicas. Porque para fines de obtención y actualización de fines se puede cambiar la decisión. Es decir, que un individuo que pudo haber estado de acuerdo en el proceso de consentimiento informado en un primer momento, puede declinarlo en el momento que él lo desea. Hubo un experimento en donde le tomaban muestras biológicas a los individuos indígenas y eso los tienen en frío y los tienen mantenidos para continuar investigaciones sin el consentimiento de los sujetos de investigación. Entonces se tiene que actualizar, en este caso se puede realizar una actualización del consentimiento informado cuando se tiene una muestra biológica y se decide en algún momento volver a utilizar esa muestra biológica para otra investigación. Para eso se denomina el consentimiento amplio o también el consentimiento específico cuando se quiere realizar una investigación y nuevamente a esos individuos donde se le tomó alguna muestra, se le quiere realizar otra investigación. Todo este tipo de muestras, sobre todo biológicas y sobre todo las que tienen material genético, deben ser informados a los donantes, ¿no? Entonces, los errores más comunes que tenemos en el consentimiento informado, primero y es muy común, que se le pregunte cuando uno hace una evaluación de una investigación, se le pregunta al sujeto de investigación si ha entendido cuál es el objetivo de la investigación, cuáles son los riesgos y los beneficios. Muchos de ellos no han entendido nada en el consentimiento informado. Entonces, ese es uno de los principales errores que se cometen en la elaboración. Segundo es que el proceso informativo por parte del personal sanitario, ¿no? Hablan con mucho tecnicismo, como son personas de un nivel educativo alto o medianamente alto, se utiliza mucho tecnicismo, palabras muy rebuscadas, que en ocasiones o en muchas ocasiones no lo entiende el sujeto de investigación. Y otra cosa que puede ser un bien o también puede considerarse como un error es la utilización de apoyos con los materiales multimedia, porque pongamos que queremos hacer una investigación en individuos adultos mayores, es muy probable que no tengan la experticia de poder desarrollar ese material multimedia o poder contestar una encuesta por medio de alguna aplicación. En algunos casos los consentimientos son muy largos, existe desorganización en la información que se le brinda al sujeto de investigación y está expresado en lenguaje muy complejo. No consideran las condiciones del participante en el momento de recibir la información, es decir, justo a la entrada del quirófano, en muchas ocasiones, no sé a cuánto le puede haber pasado, que le hace a uno firmar el consentimiento informado justo antes de entrar al procedimiento quirúrgico, ¿no? O dependencia de gravedad de la enfermedad. No considera en muchas ocasiones el nivel educativo y cultural de la persona, del sujeto de investigación, y se recomienda para una persona con educación básica. Y es una de las recomendaciones que se deben hacer para este consentimiento informado, a pesar de que exista una heterogeneidad en los individuos a los cuales se le va a realizar la investigación, siempre intentar llevar la explicación por parte del personal que está realizando la investigación como por parte del básico. Entonces, con esto partecitas que quedaron pendientes. En virtud del tiempo voy a terminar en este momento, pero estoy atento a las preguntas que se puedan presentar. De antemano agradecer por la invitación y siempre predispuesto a colaborar. Un gusto saludar a todos los asistentes a esta convención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Interesante los planteamientos que hace referentes al consentimiento informado. Y es que realmente el tema del manejo del consentimiento informado es una situación bastante compleja
porque primero no se dimensiona lo importante que es, lo trascendente que es, lo legal que es el consentimiento informado, sea para la práctica asistencial hospitalaria o también para la participación en una investigación. Pero resulta, doctor, y la pregunta va de que cuando yo hablo con los estudiantes, ellos me dicen también, bueno, es que pasa en los consentimientos informados igual que lo que pasa cuando usted firma un contrato para telefonía, en donde son tantos papeles y letras tan chiquitas que la gente lo firma sin entender lo que está firmando. ¿Qué tan ético es eso? Muchas gracias por la pregunta, doctor. Bueno, uno de los errores a lo que a lo que me he referido es ese, ¿no? La complejidad del consentimiento y lo extenso y largo que es el consentimiento. ¿Qué recomendación se puede hacer en estas cosas? Por ejemplo, en el experimento que les había señalado, el experimento que se realizó en la pandemia, ¿no? El desafío humano, un consentimiento informado de casi 17, 18 páginas, ¿no? ¿Quién se puede dar la idea de estar leyendo 17, 18 páginas? Entonces, para eso es fundamental que cuando se firme el consentimiento esté un personal de investigación, quien puede trasladar ese documento y explicarlo de la mejor forma al individuo. Porque en muchas ocasiones el tiempo es corto y no se puede dar la posibilidad de leer y entender la complejidad del riesgo-beneficio. Pero el tiempo, a pesar de ser corto, hay que darle la posibilidad al sujeto de investigación, dejarle el documento para que él lo analice. Y en esto no es igual cuando nos quieren vender, por ejemplo, algún paquete comercial, ¿no? Que nos dice, tiene que tomar la decisión en ese momento. En el consentimiento informado no se aplica de esa forma. Si es posible y el individuo quiere tener tiempo para poder analizar el consentimiento informado, lo ético es dejar que esa persona tenga la posibilidad de leer y de analizar y de tener la capacidad para poder discernir si desea participar o no en la investigación. Entonces, no se trata de que en ese momento te firme el consentimiento informado. Entonces, yo creo que son dos cosas fundamentales. Que tenga un acompañamiento del sujeto de investigación, que tenga la capacidad para poder explicar de la mejor manera al individuo de la investigación los objetivos y el riesgo-beneficio. Y la segunda es también dar la posibilidad de que el individuo pueda leer el formulario y pueda replantear preguntas. Eso a lo mejor se puede dar en ciertas investigaciones y en otras no, pero es lo ético y es el deber ser de la investigación. Sí, apoyando un poco lo que usted dice, doctor Espinosa, y es que la parte ética es fundamental, porque también es parte de la conciencia del investigador, del médico, del profesional de la salud, que tiene que decir, exponer el riesgo al que se somete el paciente, qué voy a hacer con los datos, la garantía que yo le voy a dar al manejo de los datos. Imagínese usted que sin el consentimiento del paciente se siga investigando sobre esa muestra biológica que se obtuvo del paciente. Entonces, son situaciones bastante complejas en donde debe primar los principios y los valores del investigador. Y es hacia donde nosotros hemos proyectado nuestro accionar en el Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos, a generar esa conciencia en el investigador, a que sepa primero respetar al paciente, respetar la autonomía que tiene el paciente y sobre todo la parte educativa, manifestarle, decirle todo, no esconder con letritas pequeñitas ciertos aspectos, sino educar hasta cierto punto, porque en el consentimiento informado, imaginémonos que nos encontramos frente a un paciente con un nivel sociocultural que no le permita entender cierta terminología, o muchas veces el médico, el enfermero, la enfermera habla en términos muy técnicos en el cual el paciente no lo entiende, y entonces el paciente lo que quiere es que le atiendan porque tiene su problema de salud y entonces firma como cuando nosotros queremos el teléfono, reitero, y queremos el teléfono ya con ansia y firmamos todo lo que nos tenga que firmar, o cuando vamos al banco y estamos necesitando el dinero y lo que queremos es que lo menos posible me hable y yo lo que firmo y firmo y firmo y usted se ha dado cuenta pues cuántas cosas nosotros firmamos sin conocer la realidad. Gracias, doctor Espinosa. Para nosotros ha sido importantísimo su participación. De igual forma, pues su conferencia está siendo grabada para el curso y la aprobación del curso de bioética y sociedad. Gracias y damos paso, hacemos el corte para la siguiente conferencia, la última conferencia, recordándole a los compañeros que están conectados de manera virtual que
Ya algunas conferencias ya han sido subidas, pues felicitamos al equipo técnico que está editando rápidamente las conferencias y los docentes que también incluyeron los instrumentos de evaluación. Ya están allí, ya pueden empezar, pero reitero, pues tienen toda la semana para volver a escuchar las conferencias, escucharlas 2, 3 veces, pues, y también tienen la posibilidad de replantear las preguntas si es que no alcanzan el mínimo, que es el 70%. Fuerte abrazo y nos volvemos a conectar en breve. Muchas gracias, muchas gracias.